A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, Clarito está. Amigos, muy buenos días, bienvenidos. Estamos aquí en Clarito está, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Les saludamos en este viernes con el cariño de siempre y con el gusto de estar con ustedes hablando de temas apasionantes. Vísperas además del feriado del Día del Trabajo. Sin duda, Así y que eso nos hace que deseemos hoy día más que nunca trabajar en viernes. exacto, trabajar en viernes. Espero que no se haya notado la dosis de ironía que tuvo esa última frase. Totalmente. Y como siempre, bueno, estamos aquí en Clarito está, Sebastián y Vicente Albornoz. Vicente, ¿cómo es de costumbre, no es cierto? Te voy a lanzar la pregunta de cajón. El dato de la semana, Vicente. Sebastián, hay un problema con el dato de la semana. Muy bien. Empezamos con problemas. Entonces, llevamos 40 segundos al aire y ya tenemos problemas. Pero es que el problema es que no tengo el dato de la semana. Perfecto, sería todo. Muchas gracias por escucharnos. Este programa más corto que hemos tenido. No, es que, en serio, habíamos quedado el dato de la semana iba a ser el saldo de la deuda. Ajá. Pero no hay. O sea, podrías contar, no sé. Exactamente, es que no sé el dato del Como dato de en la las semana. encuestas que NA no sabe, no contesta. NSNC. NSNC no sabe, no contesta. Claro. Muy bien. Sebastián, el problema es que habíamos quedado que el dato de la semana iba a ser el saldo de la deuda. Ajá. Pero no hay. O sea, estamos ya bien avanzado el mes de abril. Está por terminarse abril. Sí. Y no tenemos el dato de la semana. Quinto mes del año casi. No tenemos el dato de la deuda, del saldo de la deuda, de cómo cerró en marzo. Ya. Pero eso normalmente se publica la primera semana de marzo, máximo la segunda semana, perdón, la primera semana de abril, máximo la segunda semana de abril. Ya. Pero no se ha publicado nada del saldo de la deuda a marzo. Y bueno, decidí que podía traerte, aunque sea el de febrero. Pero tampoco hay. Tampoco hay. Muy ¿Puedes bien. creer ¿Qué que es lo mejor que pudiste hacer, Vicente? lo mejor que puede hacer es encontrar el dato, el saldo de la deuda, a ver, aclarando, mal calculado. Sí, ya pero, ¿te acuerdas que ya tuvimos un programa sí, de yo sé. eso? Pero lo mejor que puede hacer es encontrar el saldo de la deuda de enero. Muy bien. Dato que se publicó la segunda semana de febrero. O sea, desde la segunda semana de febrero no han publicado datos mal calculados, pero no han publicado algo sobre el saldo de la deuda. Pero yo tengo una pregunta. Uy, yo tengo unas 200. Ya, muy bien. Pero yo tengo una pregunta, y una pregunta no para ti. Ya. Le vamos a preguntar a Marielsa. María Sabiteri. Marielsa Viteri, nuestra ministra de Finanzas. ¿Cuánto es el saldo de la deuda? ¿Cuánto es el saldo de la deuda? No fue a hablar con el Fondo Monetario Internacional, no estaba preparando un viaje. A ver, la pregunta sería, oiga, doña María Elsa, ¿qué saldo, ¿Qué le va a decir al fondo? ¿Qué le dijo al fondo del saldo de la deuda? Claro, ¿cuánto mismo es? Porque, a ver, vamos a ver. Hay como 3 maneras de calcular la deuda. Ya vamos con la parte Pero vamos, complicada. ya, pero vamos, la primera es como se calcula según el decreto de Rafael Correa del año 2016. Que le está causando ciertos problemas, Sí, ¿no? que hasta le han acusado, ¿cómo es? Que hay indicios de responsabilidad penal. Esto dice la Contraloría. Sí. Ya, pero ese evidentemente está mal calculado porque se olvida de la deuda del gobierno con entidades del sector público que no son gobierno, como el IES, como las... O sea, la clásica versión, que si te debo a ti y somos familia, no tengo que pagarte, Más o básicamente. menos, sí. Pero ese obviamente está mal, pero también hay la manera de calcular en la que se incluye la deuda interna y externa, aunque no se incluyen ciertas deudas internas y externas, pero se incluye, al menos los conceptos están ahí. ¿A qué me refiero? No pones la preventa de petróleo porque no sabes cuánto es, no pones la deuda de corto plazo porque tampoco sabes cuánto es, pero al menos haces un cálculo sabiendo que tiene errores, un cálculo que al menos te da la idea de la evolución. Ya. Ese dato es el que yo podría haberte calculado si es que hubiera encontrado Pero no está. la información en el Ministerio de Finanzas, pero... Que dicho sea de paso, tampoco es evidente cuando está la información, tampoco es evidente encontrarla, no es que... Bueno, pero buscando, después de largo rato acabas encontrando muy bien. la información, está colgada en la página web del Ministerio de Finanzas, pero la última que publicaron es el saldo a enero, y esto lo publicaron los primeros 10 días del mes de febrero. Y en el interim ha habido más contratos de deuda, ¿no es cierto? Pero a ver, ha habido varias cosas en el interín. La primera, bueno, y por eso te puedo decir que el saldo de la deuda mal calculado, Ya. con la información que da el Ministerio de Finanzas, pero al menos sin hacer esa consolidación que nadie entiende bien por qué se la hizo, son 49.600 millones de dólares. A ver. Pero lo central es que esa información está desactualizada. Y bueno, no sé que hayan cambiado hoy o mañana, pero hasta ayer estaba el dato desactualizado del Ministerio de Finanzas. Ojalá nos hagan quedar mal los del Ministerio de Ojalá nos Finanzas. hagan quedar mal y ya lo publiquen el dato. Obviamente estaría yo muy contento de encontrar esa información, pero no la hay. Ya. Entonces, a ver, primera cosa, No está el dato. no está el dato de marzo, Ya. no está el dato de febrero.
Muy bien. El último dato disponible es el de enero, y es virtualmente 50.000 millones de dólares. Claro, ahí falta la preventa petrolera, la deuda de corto plazo, alguna deuda con servidores públicos, alguna deuda con el IES, no está incluido ahí. Pero al menos habría cómo ver la evolución, alguna cosa así. Nada de eso tenemos ni para febrero ni para marzo. Muy bien. Y ahorita que ya empiece mayo, supongo que pasará un tiempo hasta que tengamos la de abril, ¿no? La de abril, exacto. Ahora, ¿qué puede estar pasando? ¿Por qué pueden no estar publicando? A ver, si ya el dato de enero era malo Pésimo. y sobrepasaba el nivel de endeudamiento máximo permitido por la ley. Bueno, según ellos no, porque te publicaban esa deuda consolidada, no me acuerdo cómo se llama, esa deuda mal calculada, pero podías tú sumar, ahí te encontrabas los datos de la deuda con el sector público y entonces le podías sumar y tener un aproximado no muy equivocado. Entonces quizás no quieren enfrentar la realidad. Yo creo que es una mezcla de que se dan cuenta que está mal calculado, Ya. pero no se atreven a seguir publicando datos mal calculados y tampoco no se atreven porque si publicaran un dato que está mal calculado, o sea, con esa metodología errada, estarían avalando la metodología tan criticada por la misma Contraloría, tan criticada por el mismo Banco Central. Y al mismo tiempo no se atreven, no tienen el coraje. El coraje, qué educado eres tú. Yo iba a decir otra cosa, Sí, pero como estamos en la radio hay que decir el coraje. Demostrando que eres un tipo culto, dijiste el coraje. No tienen el coraje de corregir toda la serie, porque la serie de deuda pública hay que corregirla desde mediados del año 2009, que es la primera preventa petrolera que no se incluyó en la deuda. Oye, mediados 2009. Desde mediados 2009. O sea, estamos básicamente 9 años con datos, no voy a decir falsos. Distorsionados. Distorsionados. Pero digamos, la distorsión al comienzo era pequeña y la distorsión ahora es enorme porque ha ido creciendo. Claro, recordemos que en el año 2009 además hubo un default. Bueno, el default es en el 2008 y saliendo del default viene la deuda. La renegociación de la deuda, el pago. Justo después de la renegociación viene la primera preventa con los chinos. Ok. ¿Ya? Entonces, desde ahí está equivocado el dato. Muy bien. Entonces, o sea, muy mal. Muy mal. Habría que corregir el dato desde mediados, fines del 2009, habría que corregir el dato. Ya. Y claro, no tienen el coraje de hacerlo y al mismo tiempo tampoco quieren avalar la información mala que han venido entregando en el pasado, porque están conscientes que la deuda no son yo qué sé, creo que son 36.000 millones, alguna cosa así, pero es un dato irrelevante el que dan ellos, porque está totalmente equivocado. Entonces creo que están atrapados entre que no quieren seguir avalando la información errada del pasado y tampoco tienen el coraje de lanzarse y corregir todos los datos. Ojalá, Dios quiera, lo que estén haciendo es realmente corregir los datos y se estén demorando para darnos datos ya corregidos y revisados. Dudo mucho de esta última afirmación, ojalá así fuera. Muy bien. Pero nos vamos a una primera pausa luego de haberte no dado el dato de la semana, porque no está publicado el saldo de la deuda, ni siquiera mal calculado, desde enero en adelante no hay datos. Ok, ya volvemos entonces. Luego de una corta pausa, pero no se olvide. Banco. Grupo Promérica. Volvemos, amigos, estamos en Clarito está Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Tenemos que pedirles las disculpas de rigor porque no tuvimos un dato. En el segmento anterior del dato de la semana Presentamos el no dato de la semana. No hubo dato de la semana. Exactamente. Y dimos algunas explicaciones por qué no hay el dato y si existe el dato está mal calculado y si es que existe el dato es difícil encontrarlo y existe el dato antiguo, no hay dato actualizado. O sea, básicamente no hay datos. Básicamente no hay datos publicados de deuda pública desde el dato que se publicó del saldo a enero. Ya. Y después ha habido un montón de cambios y no se han publicado. Qué pena. Pero bueno, cerremos el triste capítulo de que no tenemos dato de la semana porque no están publicando el dato de la semana. Y ahí le volvemos a mandar el mensaje a Mariel Saviteri. Señora, ¿qué datos llevó al Banco Mundial y al Fondo Monetario? ¿Qué dato les dijo que era la deuda? ¿Puede darnos a nosotros el mismo dato? Claro, podría contarnos. Quizás. Pero bueno. Y ahora, vinculado con este tema... Pero vamos al tema de la semana, Sí, Sebastián. yo quería que hablásemos, obviamente, más allá de cuánto sea la deuda. Cosa que es importante saber. Claro. La pregunta es cómo llegamos hasta ahí. Bueno, digamos que no es tan relevante el cuánto es si sabemos que es grandota. Sí. Ya. O sea, es grande. Podemos ya discutir si estamos en 50 o en 60 o en 65 mil millones de dólares. Claro, o si aquí a final de año serán 70.000 millones. Pero el hecho es que es enorme. Es gigantesco. Y ahí está el típico indicador, ¿no es cierto? El porcentaje de la deuda con respecto al PIB, ¿no es cierto? Típico indicador, es relevante a nivel del mundo, es un indicador que se usa para comparar economías.
Pero al final del día no es tan relevante. Lo que es relevante es si vas a poder pagar tu deuda. Correcto. Eso es lo relevante. O sea, si vas a poder ser solvente. Sí. Sí. Y claro, y antes de llegar a ese punto, hablemos un poco de cómo llegamos a esto de estar tan endeudados. Yo te digo, gastamos año tras año más de lo que teníamos. Perfecto. Así de sencillo. Eso se conoce como acumular déficit a lo largo del tiempo. Claro, la manera educada de decirlo es acumulación de déficit. Exacto. Me endeudo este año para pagar más de lo que tenía. Me endeudo el próximo porque gasto más de lo que tenía. Y así sucesivamente. Y así, básicamente, si no me equivoco, hemos tenido déficit todos los años desde el 2008 en adelante. O sea, llevamos 10 años 10 de déficit. años de déficit, sí. ¿Sí? Podríamos hacer en el futuro un programa que se llame Celebrando una década continua de déficits fiscales. Feliz cumpleaños déficit. Felices 10 primeros añitos, déficit eterno. Sí, exactamente. Qué vergüenza. Sí, horrible. 10 años continuos de déficit con esos precios del petróleo. Y ese es el punto, ¿no es cierto? Entonces tú podrías decir, me tuve que endeudar porque no tenía plata. No, tuviste precios del petróleo de más de $100 buena parte del periodo. Ya, solamente para que te hagas una idea, entre el año 2007 y el 2008, ¿Sí? el precio del petróleo creció en 161%. ¿Y cuánto crecería en los 3 años anteriores? Porque Claro. es básicamente en el 2005 que empieza a dispararse el precio. Sí, básicamente esto fluctúa, pero básicamente más que el precio del petróleo, los ingresos petroleros, que es de lo que nos importa, ¿no es cierto? Claro. O sea, la vinculación que estamos haciendo Correcto. es elevado precio del petróleo, Fíjate, elevados Sebastián, ingresos petroleros. a mediados del 2008 el precio del petróleo ecuatoriano llegó a virtualmente $120. A fines del 98, o sea, 9 años y medio antes, casi 10 años antes, había estado en menos de $7. Ya. O sea, pasó de menos de 7, $6.90, alguna cosa así, en diciembre del 98 a más de 115 en junio, julio del 2008. O sea, en 9 años y O medio. sea, casi por 16 veces. el Sí, tema. alguna monstruosidad así Claro. es la multiplicación. Entonces, digamos que te endeudaste igual a pesar de tener cualquier cantidad de recursos. Sí, porque es lo que tenías. Sí. Muchísimo dinero. Mucha plata. ¿Endeudaste igual o más todavía, digamos? Sí, totalmente. Y ahí es un poco contradictorio, ¿no es cierto? A pesar de que estos justificaban esta idea con el tema keynesiano, ¿no es cierto? Entonces decir, vamos a tener que incrementar el gasto para contrarrestar el ciclo económico. No. No. Incrementaste el gasto Cuando el durante el ciclo, cuando el ciclo era bueno. O sea, en época de vacas gordas, Eso, ya queríamos llegar al tema de las vacas. Me encanta la historia de las vacas. ¿estamos agrícolas o bíblicos? Sí, no, bíblicos. De hecho, ¿ganaderos o bíblicos? mi ignorancia era tan grande que tuve que ir a averiguar esta parábola de las vacas flacas y las vacas Pero el gordas. punto es que en época de vacas gordas, que debías ahorrar, gastaste Gasté más. Cosa que cuando llegaron las vacas flacas, no solo que no tenías ahorros, sino que estabas endeudados hasta Exactamente. las orejas. ¿Tú sabes el contexto de las vacas gordas y las vacas flacas? Sí, si no me equivoco, es un sueño que tiene... El faraón. El faraón. El que faraón. le pregunta, si no me equivoco, a Moisés para que le ayude a No, interpretar, es un tal José que estaba preso. Ya. Esto es del Génesis. Ok. Totalmente irrespetuoso lo que vamos a hacer. Un tal José que estaba preso. Sí. El faraón sueña, de hecho, no solamente en vacas flacas, con vacas flacas y vacas gordas, sueña con espigas de trigo frondosas. No sé si una espiga es frondosa. Seguro que sí. Y claro espigas poco frondosas. Claro que sí. Entonces, como no entiende nada, le pregunta a la gente, a sus asesores, no sé si, ¿qué serían? Consejeros, debe decir, los consejeros del faraón. Cortesanos. Porque sí. estaban en la corte del faraón. Seguro. Estamos hablando más de 2000 años atrás del señor faraón. No, pues hace 3000 años. Exacto, Génesis, ¿no es cierto? Sí. Entonces sueñan estas vacas gordas y flacas, sueñan estas espigas de trigo cargadas y no cargadas, y sus consejeros le dicen, tampoco sabemos leer los sueños, pero hay un judío que está preso al que le puedes ir a preguntar. José. Y va donde José, y hay varias ilustraciones, y aparece José encadenado, no sé si le sacó de la cárcel, y le pregunta qué significa. Básicamente le dice, vas a tener 7 años de abundancia y 7 años de pobreza. Más o menos como los 7 años de abundancia que hubo entre 2007 y 2014. Correcto. O sea, nos vienen 7 de pobreza. Exactamente. No sé si Rafael Correa tuvo el sueño o no. No sé, pero evidentemente no tuvo un interpretador de sueños. Sí, o no tuvo la acertada pregunta de preguntarle a él quién me puede interpretar el sueño. Sí, muy bien. Pero la verdad, muchos tuvimos la pesadilla. Claramente, y la estamos pesadilla viviendo de que el precio del petróleo algún rato iba a caer. Iba a caer. Y no es pesadilla, ¿no es cierto? No, no es pesadilla, es cuestión de sentido común. Sí. Y básicamente es la historia de las 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Ya. Sí. Y eso. Creo que después vamos de la pausa, vamos a volver a la Vamos historia. a una corta pausa en la que vamos a volver a hablar de temas bíblicos y ganaderos. Y sí. Pero sobre todo hablar de temas económicos y de cómo llegamos a este nivel de deuda. Que es la pregunta de... Ok. Ya volvemos.
Amigos, volvemos. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Estamos en Clarito Está y estamos hablando de... Vacas, no. Sí, también Sí, de de vacas. vacas, sí. ¿Cómo llegamos hasta acá? Sí, exactamente. Y cuando nos referimos acá, estamos conectando todo desde el comienzo del programa en que no teníamos el dato de la semana porque no nos han publicado el saldo de la deuda Porque pública. el Ministerio de Finanzas ni siquiera mal calculado. Exactamente. No ha tenido la amabilidad de publicar el dato. Ojalá no solo que publicaran, sino nos dieran el dato que se llevaron al Fondo Monetario. Sí. Pero el hecho final es que no teníamos el dato de la deuda y ahí Sebastián vino con el tema de... ¿Cómo llegamos a ¿Cómo esto? llegamos a esta deuda que si bien no sabemos cuánto es, sabemos que es enorme? Es enorme, exactamente. Y Y dijimos que una- básicamente es la explicación es sencilla, la diste. Gastamos más de lo que teníamos. ¿Qué es el concepto central de por qué te endeudas, no? Sí, por supuesto. Para- o sea, si tus para gastar ingresos, más de lo que si tienes. tus ingresos están por debajo de tus gastos e Claro. igual quieres gastar como estás gastando, eventualmente vas a tener que pedirle prestado a alguien. Correcto. Y Salvo eso que es- incrementes tus ingresos, eso se llama déficit. Y déficit acumulado a lo largo del tiempo te van a generar acumulación de deuda. Porque los déficits se cubren tarde o temprano con deuda. Con Puedes deuda. por ahí meterte alguna distorsioncilla. El problema es que la deuda hay que pagarse, ¿no? No. Eventualmente, sí. Bueno, seguro. Porque creo que muchos políticos ecuatorianos creen que las deudas son algo así que puedes desechar e ignorar. Exactamente. Pero el hecho es que si no pagas las deudas se te complica la vida. Sí, por supuesto. O sea, y claro, uno como es un simple mortal, no estamos pensando en un gobierno. Si tú no pagas tu deuda, las consecuencias son nefastas Para ti, como simple claro, por mortal, supuesto, obviamente. por supuesto. Supongamos que alguna casa comercial decido no pagarle la deuda que tengo por mi refrigerador. Te embargan en la refrigeradora. Primero se van a llevar mi refrigerador y me van a colocar en algo que se llama la central de riesgo. Y van a decir, este señor es un mal Es deudor. un mal No pagador, le preste. no le presten más. Entonces la próxima vez que quiera ir a comprarme otra refri y no tenga, digamos, el efectivo y quiera volver a acceder a crédito para comprarme cualquier cosa así, no, sabe que usted no es sujeto de No crédito. tiene un buen historial. Y claro, y ahí entras en este ciclo, ¿no es cierto? Como no tienes buen historial, vas al chulquero de la esquina, que él sí te puede prestar. Pero te presta carísimo. Y por supuesto. Y a corto plazo. Y a corto plazo. ¿Te suena familiar? Sí, no sé de dónde. ¿Te sí suena he oído esa cosa, esa historia. historia, ¿no es cierto? Sí. Ya. Terminamos yendo al chulquero al final del día. Como chulquero es el que te cobra 7% cuando tu vecino le está cobrando el 3%. El 3. Y te presta, mira. presta a 5 años cuando tu vecino le presta a 15 o 20. Ah, mira tú. Exacto. Entonces, ese es un chulquero. Eso es un chulquero. Porque el Ecuador tiene una serie de deudas A muy cortito 9-10% y a 5 a muy años corto plazos. plazo, claro. Mientras que Colombia y Perú tienen deudas a 20 años y al 3-4%. Exactamente. Solamente para que se hagan una idea, las personas que nos están escuchando, no hay que ser negativos, somos hartos negativos en este programa, yo particularmente. Ya. Voy a decir, se nos viene la noche. Ujú. Se nos complica la pista a partir del año 2020. ¿Por qué? Porque empiezan a vencerse créditos que se contrataron A partir del 2015 a 5 años plazo. Exactamente. Mira tú. Cuando nos volvimos como las vacas locas. Festivos totales. Cuando gastábamos y creíamos que la solución de todo era el gasto. El gasto. Entonces, por ejemplo, para el 2020 se vencen bonos soberanos por 1.500 millones de dólares que Y- pagan al 10,5% de interés. Ah, esos son los de febrero 2015, me acuerdo, que se ¿viste? emitieron a 5 años plazo. Correcto. Pero, espérate, ¿puedes repetir esos, los datos de plazo y tasa? O sea, 2020, 1.500 millones de dólares a 10,5%. 10,5%. Correcto. Eso es chulquero. Chulquero. Ya. Ya. En el 2000... Pero es que el chulquero es el único que le queda para el que tiene tan mala fama que nadie le presta. Exactamente. En el 2021 no pasa nada y en principio Lenin se va para su casa. Ya. Sí. Pero para el 2022 debemos 2.000 millones de dólares en bonos soberanos al 10,8%. 10,8. Sí. Qué bárbaro. Y para el 2023 otros 1.000 millones de dólares al 8,8%. Pero todos son deudas de 5 años plazo a esas Totalmente. tasas contratadas en el Exacto. 2015, 2017, 2018. Para el 2024 tenemos un crédito, bonos soberanos por 2.000 millones de dólares al 7,9%. Qué horror. En el Pobre próximo gobierno va a Pobres tener... de nosotros, Vicente. Pobres de nosotros. Sí, pero el próximo gobierno va a tener unos pagos de capitales de deuda bárbaros. O sea, y solo estás viendo deuda externa. ¿Ah? Sí, deuda externa y bonos soberanos. Ya. Y bonos soberanos. Solamente No para estás que te hagas una idea. No estás viendo preventa petrolera ni deuda interna. No. De aquí a los próximos 10 años Ya. vamos a tener que cancelar deuda soberana del orden de 14.500 millones de dólares. Perdón, a ver, espérate. Es un dato enorme. A ver, perdón que te lo repregunte.
Estás hablando de deuda externa. De deuda externa, claramente. Solo de deuda externa. Sí, sí, sí. En los próximos 10 años Sí. vamos a tener que pagar ¿cuánto? 14.750 millones de dólares. Y ahí no está incluido la preventa de No, petróleo. no, ni lo que le debes al IES, lo que le tienes que pagar al IES La por deuda la interna, pero digo, de la externa no está la preventa de petróleo. Ni Esto el solamente- IES ni el Banco Central. Lo que te estoy mencionando aquí son bonos soberanos. Es decir, Bonos. el gobierno del Ecuador sale al mercado externo y dice, tengo esta deuda, ¿quién me la quiere comprar? Sí, y ya nos la han comprado. Y ya nos la han comprado. Y tú estás hablándome solo del capital, no de los intereses. No, ya hemos ido pagando intereses, ¿no es cierto? Hemos abonado. Perdón que sea tan insistente, ¿puedes repetirme el dato? Ya, 14.750 millones de dólares. Qué bárbaro. ¿Sí? Entonces, Pero eso es un... montón de plata. A ver, pero más que eso, esto es un lastre para la economía. Totalmente. Es como dirían líricamente los movimientos de izquierda, un dogal. Es un dogal, claro, esto es un dogal. Que nos tiene reprimidos. Contratado el por un capital. gobierno, el capital por encima de las personas, claramente aquí. Perdón, Sebastián, vas a disculpar, pero ¿puedes repetirnos? Sí, las veces que quieras, Vicente, porque hasta allá me está produciendo placer decir estas cosas. 14.750 millones de dólares. 14.750 millones de dólares es lo que el Ecuador tiene que pagar en los próximos 10 años solo por el capital, solo de los bonos externos. Y ojo, buen punto este, que solo el capital. Porque, por ejemplo, estos 1.500 millones de dólares que vencen en el 2020, estuviste abonando 10,5% sobre esa deuda. Pero son algo así como 150, 160 millones al año. Al año, solamente en interés. Obviamente los que te prestaron la plata deben estarse así felices. Claro, porque le estamos pagando un bárbaro Exacto. interés. Mientras que países como Perú, Colombia, Chile, países aburridos como Perú, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, hasta Brasil están pagando tasas muchísimo más bajas, 3, 4%, nosotros pagamos 10. Qué barbaridad, qué feo dato el que nos has dado. Y ojo, aquí obviamente, ¿sabes qué? Esto es decir, no hay que buscar responsables, pero creo que tenemos que irnos a la pausa. No, sigamos con esto. Sí, te gusta. Hay que buscar responsables. Obviamente, responsabilidad tiene el presidente. Vamos a la búsqueda de los responsables luego de esta corta pausa, pero no se olvide. Banco. Grupo Promérica. Volvemos. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz aquí, a Clarito está, y estamos hablando de cuán pesada es la deuda. Porque la deuda, endeudarse es lindo, ¿sabes? Obvio. Mientras, lo feo de endeudarse es que hay que pagar. Claro, a ver, uno no disfruta de la deuda, uno disfruta de lo que hace con la deuda. Sí, pero eso es rápido. Por Te supuesto. endeudas hoy, mañana tienes la refrigeradora. Exactamente. El problema es que el próximo 1 de mes tienes que Que pagar empezar a pagar la cuotita. refri, ¿no es cierto? La cuotita, exacto. Una de las 70 cuotitas. Exactamente. Sí. Esto es educación financiera. Por favor, antes de comprar algo a crédito, pregunte si se realmente pagaría al contado. Si tuviese la plata al contado, ¿pagaría por ese producto? Y luego el ejercicio de qué es lo que representa pagar las cuotitas versus... Cuotita. Exacto. Puede esperar quizás y ahorrar para eso. Pero eso lo hablaremos en otro programa. Pero, en todo caso, el hecho es que el Ecuador no paga en cuotitas. No. El Ecuador paga intereses por un lado y capital al final. Y Sebastián nos daba un dato impresionante de que entre hoy y el 2028, Sí. en los próximos 10 años, tenemos que pagar, permíteme, Sebastián, a ver si me acuerdo del dato, 14.750 millones Muy de bien, dólares Vicente. solo por bonos externos. Exacto. Ahí no está incluido los bonos internos, la deuda con el IES, la deuda con el Banco Central, La preventa petrolera. la preventa petrolera Pago a proveedores. Y puede seguir sumando. y los pagos a los jubilados de la Y los pagos que habría que sector hacerlos a las público. petroleras a las que demandamos y nos ganaron los juicios y va sumando. Estos son en los próximos 10 años. Sí, correcto. Y ojo, porque obviamente aquí vas a seguirte endeudando. Claro. O sea, esto no se termina, no es que ya, listo, entonces veremos cómo hacemos. En los próximos 10 años no nos vamos a endeudar más, nos vamos a seguir endeudando. Sí, es impresionante. Sí. Y había dicho que obviamente hay que apuntar con el dedo aquí. Yo sé que es mala educación, tus padres dijeron, no apuntes con el dedo aquí, sí hay que No apuntar con el apuntemos dedo. con el dedo, con la mano, Enseñemos así, con las dos manos. Con las manos, Claro. enseñas. Responsables de esto. No con las dos, solo con una. Sí, Una. No como... No es como así, como apóstol. Exacto. No como apóstol, con uno sola mano. Correcto. Obviamente, para los que no están viendo en la tele, podemos ver que movemos las manos. Los que están escuchando solamente en la radio, imagínense que Bueno, gesticulamos. vamos, entonces, culpables. Yo creo que podríamos Déjame ser súper culto. Dale. Una política económica errada. Claramente. Una política económica dispendiosa. Totalmente. Una política económica que ignoró los costos. Una política económica irresponsable. Bravo. Muy bien. Pero ahora hay que ver quiénes son los responsables de la política económica dispendiosa, irresponsable, errada,
Que gastó demasiado. Te recuerdo que Ignoró los costos. los últimos 10 años teníamos un economista que conducía el país. Ah, claro, es cierto que tenía título de economista. Claramente. Pero no sabía mucho. No cachaba mucho. Ya. No cachaba mucho. Cachaba de otras cosas. Sí. De otras cosas había, pero de esto de la diferencia entre cuando los ingresos están por debajo del gasto, esto genera déficit y se financia con deuda. Como que eso no tenía muy claro de las No consecuencias. leyó el Génesis. No leyó el Génesis, vaca gorda y vaca flaca. Y eso que se crió en un colegio católico. Sí, pero no leyó el Génesis. Esa parte no leyó. Quisieron leer alguna otra parte de la Biblia, pero el Génesis no leyó. especialmente El no. sueño del faraón no se enteró. Ya. Entonces, básicamente yo apuntaría el dedo, no, la mano, habíamos dicho, había que ser educado. Educadamente. La mano al expresidente Rafael Correa. Que fue el que, teniendo título de economista, puso la línea de la política económica errada, dispendiosa, desconocedora de los costos y, como tú Y dijiste, consecuencias. una política irresponsable. Irresponsable. Porque obviamente aquí él ya no está. Pero estamos... Pero básicamente esto es lo que se viene. Claro, y son deudas adquiridas durante el gobierno de él. las que estamos Exactamente. viendo Yo hoy. también mencionaría a los ministros de Economía. ¿O no? Sin duda. Sí. También los ministros de Economía del 2009 en adelante. ¿Podemos mencionar a Fausto Herrera? Sin No, duda. Fausto Herrera, sí. Podríamos mencionar a Rivera. Claro, pero imagina, tienes ministros de Economía como María... Ah, no, María Sabiteri, no, ella no, justamente ella no se endeudó. Eso no se endeudó, solamente No, dijo que no iba a pagar. pero tienes a Diego Borja, si no Diego me Borja, equivoco. correcto. Él fue el primero que tuvo una preventa de petróleo. Sí. Y todos los ministros de Economía que ha habido desde el 2009 en adelante, porque es en el 2009 que empieza el endeudamiento y es en el 2011 que se dispara. Correcto. Eso ya hay que reconocer. Sí. Hasta el 2009 el endeudamiento es poco, el endeudamiento empieza a despegar en el 2009. Claro. Y Porque es básicamente es un periodo. dispara a partir del 2000. Fines del 2011, comienzo del 2012, se dispara el endeudamiento. Claro, lo que pasa es que ahí tú venías con un crecimiento importantísimo de los gastos. Claro. Y los ingresos, si bien venían por detrás, igual venían creciendo. Pero ahí tienes un estancamiento y el crecimiento del precio del petróleo. Que se quedó estancado, pero Sí. ahí por la estratosfera, Sí, de 100 exacto, dólares. estancado arriba. Pero dejó de crecer. Exactamente. Ese fue el problema. Ese fue el problema. Creo que habría que mencionar, y esto generalmente no se les menciona, a la Asamblea. La Asamblea aprobó uno tras otro presupuestos irreales, Irresponsables y con deficitarios. Exactamente. Nunca objetó absolutamente nada, no le hizo las preguntas al ministro de Finanzas, oiga, ¿cómo vamos a pagar por esto? No veníamos acumulando deuda, ¿qué pasa con las preventas petroleras? ¿Cómo vamos a pagar por esto? Podríamos decir que Rafael Correa fue el gran endeudador. Exactamente, Sí. el gran endeudador. Sí, y obviamente el aparato que tenía alrededor. Y obviamente, estoy repitiendo mucho la palabra obviamente. Creo que es obvio. Esto tiene que ver con el ciclo político del endeudamiento. Porque el que contrata la deuda sabe perfectamente que probablemente no va a estar ahí cuando haya que pagar. No va a ser responsable. Es responsable de lo que se hace con esa deuda, pero no va a ser responsable de pagarla. Disfrutas de los beneficios, pero no disfrutas de los costos. Cosa que a uno no le pasa en la vida real, ¿no es cierto? No nosotros como los mortales, tú te endeudas, tú pagas tu deuda. Pagas. Sí. Amigos, ha sido un programa muy interesante sobre un dato que no teníamos y luego el cómo llegamos a tener tanta deuda y qué implica eso para la economía. Cerramos repitiendo ese dato impresionante en los próximos 10 años solamente por bonos externos. Que es una 14.000. partecita de la deuda. Vamos a tener que pagar 14.750 millones de dólares. Con distintas tasas de interés que van del 10,5, 10,8, 8,8, 7,9, 9,7, 8,8, 7,7. Monstruosas tasas de interés nivel churquero. Amigos, ha sido un gran gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Chao. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, clarito está.